Buenas noches, una nueva emisión de Bueno del Sistema. Les agradezco a todos los que han mandado palabras de aliento en el foro del programa. Igualmente sigo pensando que esto no tiene ningún tipo de sentido. Totalmente absurdo lo que uno está haciendo acá. De hecho, cada vez me cuesta más hacer el programa. A mí en este momento lo único que me preocupa es mi salud el día que se produzcan los hechos que sabemos que se van a acontecer. Eso es lo único que me preocupa en este momento. Este programa lo estoy grabando a la mañana por unas cuestiones particulares y va a ser publicado en medio del partido definitorio de fútbol con Ecuador. Yo no me haría tanto problema porque no me imagino un mundial, que la FIFA organice un mundial sin Messi. Y no lo digo yo, lo dijo Putin hace un mes. Si me equivoco en el planteo, o Putin no pesa en el mundo o sopla una brisa de aire fresco. Bueno, a ver, otra cosita. Yo estoy de acuerdo con que se reclamen los derechos de autor por un tema musical. Por ello que soy cuidadoso cuando paso un video con música de fondo. Por eso también cambié las presentaciones para colocar música autorizada por YouTube. No lo digo esto por la monetización. Jamás me han monetizado un video. El tema es que conozco a varios que molestaban que les han cerrado las cuentas con la excusa de los derechos de autor. Hago este comentario porque, por otro lado, quienes defendemos los intereses nacionales tenemos pocos medios de difusión y muy acotados, y lo menos que podemos esperar es cierta complementación entre todos. Digo esto porque en el último programa del Tábano me ha llegado un reclamo por derechos de autor por las palabras de Primo de Rivera. Lo considero insólito, ya que no creo que haya sido el espíritu de quien dijo esas palabras, y un contrasentido de quien la difunde, puesto que si se considera nacionalista católico, debería estar contra el materialismo del sistema. Yo, de hecho, a partir de eso no paso absolutamente más nada de cosas de ese tipo. Me cayó muy mal cuando yo cuidando con los derechos de autor, me aparece reclamo por eso. Bueno, vamos a empezar. Permanentemente se nos trata de conspiranoicos a quienes hablamos de la secesión territorial a mano de Israel, con el argumento que son hechos que no se pueden comprobar. Vamos a dar los mismos, pero que se enojan, el reloj se enojan. Vamos a dar los mismos para que la población de la Patagonia en particular y la Argentina en general sepa a qué atenerse, ya que han comenzado los medios del sistema a hacer encuestas entre sus habitantes y en algunas páginas de Facebook ya están llamando a que no tengan miedo de independizarse. Este informe está confeccionado en base a publicaciones de escritores judíos, manifestaciones de embajadores de Israel en Argentina e historiadores de Israel. Por lo tanto, nadie va a poder decir que el Plan Andini es un delirio de los conspiradores. A fin de cada párrafo yo voy a dar la fuente y dónde encontrar el dato. Pero antes de eso, vamos a ver de qué bibliografía estamos hablando cuando pase el informe. ¿Está? Son 6 o 7 libros, ¿no? Muy bien. Más.
La primera profecía señalaba que el pueblo judío en la diáspora obtendría un Estado al cabo de 50 años. Esto lo señaló en 1897 y fue llamado por los sionistas el sueño de Herzl. Sueño o no, 50 años más tarde se fundó Israel en 1948. La segunda señalaba que la Argentina, por naturaleza, es uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie, población escasa y clima templado, y que la República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una porción de tierra. Ver páginas escogidas de Sigfredo Krebs y de Isaac Arcadi, Editorial Israel, Sarmiento 2198, Buenos Aires, 1949, página 102. El Plan Dinia es un proyecto que pretendería llevar a cabo la segunda profecía de Teodoro Herzl, el Plan Dinia o el Nuevo Estado Judío. Esto es un extracto del texto original publicado por la Editorial Nuevo Orden en Buenos Aires en 1977. Esta documentada información está destinada a apreciar con mayor amplitud el más sombrío panorama que amenaza a la República Argentina y el sur de Chile, que tanto puede constituir la pérdida total de sus territorios como su despojo parcial, y en tal caso comprendería la zona más extensa y más rica de la República Argentina. Muchos son los que señalan el peligro comunista, pero nadie indica quiénes fueron los creadores del comunismo, quiénes son los que aportaron los fondos para la consolidación, propagación y expansión del comunismo. El comunismo en sí no constituye otra cosa que viles elementos de otras organizaciones, también internacionales, 1000 veces más peligrosas y más diabólicas que todos los comunistas juntos. La profunda penetración comunista en el gobierno argentino y en todas sus instituciones fundamentales no es una casualidad, ni tampoco un plan aislado. Es una confabulación reciente. No es una confabulación reciente, ni tampoco improvisada, sino que es un plan científicamente concebido, coordinado internacionalmente. Su planificación minuciosa, podemos comprobarlo, parte de 1882, y su estudio y puesta en marcha de 1897 en el Congreso Mundial Judío de Basilea, Suiza. Y aquí se aprobaron dos planes concebidos por el León Pinsker en su libro Autoemancipación, y en segundo término por Teodoro Herzl en su libro El Estado Judío, ambos consistentes en crear dos estados judíos, es decir, primero, crear un estado judío entre las posibilidades prácticas en América, tomando a la Argentina como primer objetivo. Con tal motivo, de inmediato se emprendieron las siguientes acciones. A. Comienzo de la inmigración en masa. B. La compra centralizada de grandes extensiones de tierra por la Jewish Company Association Colonation, con centro en Londres. C. La constitución de grandes sociedades como el Bember, Dreyfus, Bunge y Bor, etc., quienes actualmente son dueñas de enormes extensiones de tierra como la Forestal del Chaco y numerosas estancias como los grupos Estanar, Comega, etc. Nota del editorial: téngase presente que todos estos datos que se citan a este texto se refieren a la realidad existente hasta 1977. En la actualidad esta es mucho peor. Y segundo, crear un estado de las posibilidades ideales en Palestina, que con el mismo proceso especificado en el punto 1 se logró con la declaración de la independencia del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948, y después de esa fecha se centraliza todo el poder judío del mundo para apoderarse de la Argentina y con ello de toda América. La base era crear un Estado de las posibilidades prácticas en América y un Estado de las posibilidades ideales en Palestina. Esto fue ideado entre 1882 y 1897. En Francia, en 1882, se publicó el libro Autoemancipación, de León Pinsker, que concebía el plan de crear dos estados judíos, uno en América y otro en Palestina, el primero preferentemente en Argentina. Este plan, que en aquel entonces no fue más que un sueño, en apariencia, ha sido el punto de partida de una realidad asombrosa que ha ido incrementándose paulatina pero inexorablemente hacia nuestros días. Aquí vemos la reactualización del plan de Pinsker en la página 398 del libro Historia y Destino de los Judíos, del doctor Joseph Kastein,
de la editorial Claridad de Buenos Aires en 1945, que transcripta dice lo siguiente textual. Pinker propone a los judíos volver a infundir una realidad en su vida de apariencia en Palestina y América, un centro nuevo. Fija su atención en dos países, Argentina como país de las posibilidades prácticas y Palestina el de las posibilidades ideales. El barón Mauricio de Hirsch, desde Francia, independientemente de Pinker, comprende la falta de patria de los judíos y en 1891 organiza la emigración de 2/3 de los judíos de Rusia, algo más de 9 millones entonces. Con tal motivo manda comprar tierras en la Argentina, desde donde en 1889 habían emigrado más de 7.000 judíos. En otoño de 1891 funda la Jewish Colonization Association, con asiento en Londres, que habría de llevar a cabo el asentamiento en masa de judíos rusos en América, especialmente en Argentina. Esto está en la página 399. Cabe destacar que mientras esto se planeaba desde Francia, centro de acción y expansión judía, en 1889, en Tulchin, Rusia, ya circulaba sigilosamente diarios sobre la colonización judía en América, sobre lo cual nos advierte Alberto Gershunov en su libro Entre Ríos, mi país, cuya transcripción dice así: en nuestra casa celebrábanse tertulias interesantes, el rabino religioso, el rabino civil, los dignatarios de las sinagogas y los vecinos más venerables. En esas reuniones oí por primera vez hablar de América. La tentativa de colonización del barón de Hirsch iluminaba a los israelitas de Tulchin como la esperanza mesiánica de retorno al reino de Israel. Así se abandonó todo para ir a América, a la Argentina, que el diario de propaganda glorificaba y comparaba con Sion. Del Hotel de Inmigrantes y de Buenos Aires nos llevaron a Mosés Ville, en la provincia de Santa Fe, fundada por el barón de Hirsch. Esto está en el libro de Gershunov, páginas 11, 12 y 13. En 1895, Teodoro Herzl escribió un folleto titulado El Estado Judío. Este folleto ha sido difundido en todos los ámbitos judíos del mundo. En 1896, Herzl convoca un Congreso Mundial Judío en Basilea, Suiza. Aquí fue aprobado el plan científicamente preparado para apoderarse de la Argentina y de Palestina. En esa oportunidad fue creado por Herzl el sionismo político, que en sí representa a la nación judía, dice el autor. Tesis confirmada por la opinión mundial del judaísmo, demostrada por numerosas obras hasta nuestros días. En ese congreso fue aprobada, además, la creación de numerosas asociaciones, comités, etc. en todo el mundo. Más de 900 agrupaciones sionistas, dice Wolf Nicholson en su libro Historia del sionismo, página 231. Las más importantes fueron las siguientes: el Congreso Mundial Judío, en Basilea, Suiza; el Gran Comité de Acción, en Norteamérica; el Comité Ejecutivo, en Viena; la Jewish Association Colonization, en Londres; la Jewish Company, en Londres, quedando con estas construido un verdadero y gigantesco Estado judío mundial, con todos sus organismos en marcha. Ver páginas escogidas de Sigfredo Krebs, Isaac Arcabi, Editorial Israel, Sarmiento 2198, Buenos Aires, 1949, páginas 50 y 51. Este gigantesco plan, concebido por Pinker, perfeccionado y compaginado científicamente por Herzl, en cuyos fundamentos destaca la necesidad de la creación del Estado judío, es decir, obtener tierras donde asentar su reino, ya que el sionismo en sí constituye el pueblo, solamente necesita la base donde afirmarse y poner en marcha, y agrega, esto debe ser de acuerdo a las necesidades judías. Páginas 49, 68 y 70 de páginas escogidas. Al igual que Pinker en su autoemancipación, Herzl en su El Estado Judío tomó como objetivo Palestina como nación histórica, página 112, y Argentina como la tierra prometida, página 21. Y en tal sentido Herzl escribe: la Argentina por naturaleza es uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie, población escasa y clima templado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una porción de tierra. Esto está en la página 102. Nota del editorial:
Respecto de cómo se enteró Hertz acerca de la riqueza del sur de la Argentina y Chile, cabe señalar que recibió información directa desde la región por parte del explorador Karl Popper, quien sugirió directamente la creación del nuevo estado en la zona, proponiéndole incluso que se hiciera a imitación de la creación de Sudáfrica por Inglaterra, es decir, a través de una compañía. Este dato fue publicado recientemente en un libro editado en Chile. El primer Congreso de Basilea estableció para la masa sionista 3 consignas de enorme repercusión. 1. Conquistar a las comunidades para infiltrarse en su vida y organizaciones. 2. Esclarecer las conciencias de esas multitudes. Marx y Engels, división de clases, comunismo. Y 3. Organizar sus fuerzas disciplinadas para una finalidad determinada. La organización comunista para llevar a cabo la revolución social. Esto está en Historia del Sionismo de Wolf Nicholson, página 237, de M. Gleiser, edición Buenos Aires, 1945. Los judíos cultos y sin bienes se adhieren al socialismo, comunismo. La batalla social será librada en todo caso sobre nuestras espaldas, porque nos hallamos en los puntos más avanzados, tanto en el campo capitalista como en el socialista. Esto está citado en la página 105 del libro. Los componentes de nuestras capas inferiores se vuelven proletarios, se afilian a los partidos subversivos, mientras aumenta el tremendo poder de dinero en nuestras capas superiores. Página 108. La potencia judía invisible se concreta en 2 poderosas fuerzas que se complementan: el capitalismo mundial con asiento en los Estados Unidos preponderantemente y el comunismo internacional con asiento en Moscú. Existe otra fuerza secreta que regula y encausa la acción de las 2 primeras, que son 2 extremos que no deben, por razones estratégicas, mantener contactos directos: la masonería internacional. Sus integrantes, muchos sin ser judíos, apoyan y defienden la posición de estos, facilitando además sus negocios y su infiltración en los gobiernos. Por otra parte, los mismos masones, muchos sin ser comunistas, apoyan y defienden secretamente la posición de estos, permitiendo su infiltración y facilitando su acción en la confusionista mezcla democrática, que es la capa donde nada se define y todo se confunde. Naturalmente, todo se aclara si escuchamos las palabras del embajador judío en Buenos Aires, cuando en un banquete en honor del ministro de Finanzas de Israel y de la colectividad judía en la Argentina, expresó el 25 de abril de 1955. La comunidad argentina, nuevo centro judío. La historia de la diáspora está compuesta por los anales de centros judíos siempre cambiantes. Las comunidades surgen, se desarrollan, marcan nuestra historia con su sello, dan a nuestro pueblo grandes valores y hombres notables, y después de haber desempeñado su papel en los destinos judíos, ceden su lugar a otros centros y otras comarcas. Esto está en la página 75 del libro Será siempre David, del doctor Ariel León Kuboki, editorial Rosada, Buenos Aires, años 53-58. Más adelante, este hombre va a ver las cosas que dice. En Estados Unidos adoptan la ciudadanía norteamericana y como tales emigran a Rusia, pero ella tampoco los admite. Entonces desencadenan una gran presión diplomática contra el gobierno estadounidense hasta obligar a la denuncia de un importante y antiguo tratado comercial con la Rusia zarista, en contra de los intereses de la nación y a favor de la colectividad judía. Así lograron con la muerte de Nicolás II acrecentar la inmigración judía y fortalecer sus organizaciones en Rusia, y con la ayuda económica del capitalismo judío norteamericano y alemán, etc., en 1917 estalló la revolución social y cayó Rusia, víctima del judaísmo internacional. Sobre este tema nos ilustra Joseph Kleinstein en la página 370 de su libro Historia y destino de los judíos. Y nos dice, refiriéndose a la Revolución Rusa: no tenía más que el nombre, era judía por su fondo, su ejército fue deshecho y convertido en escoria. Esto lo dijo Joseph Kleinstein. Caída Rusia, arrasado su ejército, asesinado 17 millones de sus mejores hombres en menos de 2 años. 10 millones murieron de hambre.
para nunca más recuperar su libertad y se trasladaron a otros centros. A Palestina, allí trasladaron sus fuerzas y concentraron todos sus esfuerzos. Emigraron en masa, especialmente de Rusia y Polonia, luego de Alemania, para lo cual agitaron violentamente el antisemitismo en todos los países europeos. Caída Alemania, víctima de la guerra mundial, como anteriormente Rusia, Palestina fue sometida al terror, a la miseria, muerte, revoluciones y guerras, y de acuerdo al plan de Teodoro Herzl, el 14 de mayo de 1948 se constituyó el Estado de Israel. Así se forjó el Estado de Israel, de A.B.N. Pollack, página 251. Y con la ayuda de las grandes potencias y de las organizaciones judías mundiales, caída Palestina, definitivamente el centro judío se trasladó a otros centros, a otras comarcas, como dice Kubovi en su libro Será siempre David. Una vez que se hizo pie en Palestina, comienza la operatoria sobre Argentina. Toma de posesión de las riquezas vitales, compra centralizada de tierras, copamiento de la dirección de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, copamiento de todos los organismos del Estado, desde la Presidencia Nacional hasta el Congreso, ministerios, organismos económicos, etc. Sumido el país en la miseria, la corrupción y el caos, el desprestigio interno e internacional de sus instituciones, fundamentalmente en general de las Fuerzas Armadas en especial, y la mal llamada legalidad, lejos de significar bienestar o progreso, traerá aparejadas grandes luchas, sangre, fuego y muerte, con el estallido de la revolución social, y su inmediata consecuencia, la implantación del comunismo y el exterminio de la Argentina. Muy probablemente, con la confusión actual, la disgregación del pueblo, la persecución de las organizaciones auténticamente argentinas y de sus integrantes, significan que estamos en la última etapa del Plan Andinia. Vamos a escribir textualmente la declaración del embajador de Israel en Buenos Aires, el doctor Aryeh León Kubovi, en la década del 50. Tampoco hay dudas de que los dirigentes del judaísmo argentino se han revestido de una nueva jerarquía en el universo judío, contrayendo la responsabilidad de nobleza obliga. ¿Significa esto que si los judíos europeos tomaron a Palestina, es justo que los judíos de Argentina tomen a la Argentina? Si juzgamos según las lecciones del pasado, dos grupos de hombres decidirán la respuesta que la Argentina judía dará a la historia: los hombres de espíritu y los hombres de medios. De los hombres de espíritu aguarda a nuestro pueblo esa chispa de fuego que prueba que son depositarios del genio judío. A los hombres de medios capitalistas, mostrarse por medio del dinero adquirido, digno de ser los hijos del rey Benei Melech. La misión que yo aliento es que un número siempre creciente de gente de medios adquiera conciencia del papel excepcional que está llamada a desempeñar, de la gran oportunidad que ha sido otorgada a nuestra generación. Kubovi Aryeh, Será siempre David, Editorial Rosada, Buenos Aires, 1958, páginas 75 y 76. Respecto a la gran oportunidad que menciona, debemos recordar que en la fecha de su declaración, 25 de abril de 1955, se había realizado una gran concentración y el ataque más violento conocido en el país desde el estadio de Luna Park en contra de la Iglesia y de los católicos, por los comunistas, judíos, masones y el gobierno de Perón, fomentando un ambiente propicio para desencadenar la revolución social, aprovechando la credulidad de las masas populares, ignorantes del juego que estábamos siendo sometidos. Ha llegado la hora de irrumpir en la historia. Espero ardientemente que esta velada marque el comienzo de una etapa decisiva para el judaísmo argentino, pues sé que los centros judíos se mostraron siempre a la altura de su destino cuando a la hora de irrumpir en la historia había llegado. En la página 75 de dicho libro afirma Kubovi: la comunidad argentina, el nuevo centro judío, y declara Kubovi: Israel espera a la Argentina judía y estoy seguro que la Argentina judía responderá presente. Eso está en la página 77 y 78. Antes de las grandes empresas a emprender por un pueblo, tanto su defensa como en misión de conquista, siempre sus dirigentes apelan al poder divino. Tal lo hace Kubovi en su alocución a la Daria el 12
de diciembre de 1955, diciendo: dé fuerza al Señor a su pueblo, bendiga al Señor a su pueblo con la paz, fuerza y paz, fuerza material y espiritual, y paz para la judeidad argentina, para el pueblo judío y para el Estado de Israel, que es nuestra corona. Esto está en la página 123 a 129, y aquí muestra de que el reinado judío debe ser en la Argentina. Es menester recordar la apelación a la conciencia de los hombres de medios, hecha por Kubovi, pues 3 años después de esa fecha, los hombres de medios tomaron el gobierno, el 19 de mayo de 1958, y de esa fecha está la nación entera regida por los arbitrios de los hombres de empresa, interna e internacionalmente. Esto es innegable. De ahí la destrucción y descrédito de todo lo nacional y la entrega y supeditación total de lo nacional a la fuerza política, económica, cultural, social, internacional. De esta manera, la fuerza económica ha tomado el poder, arrastrando inconteniblemente a la nación al desastre total. Primeramente con las desacertadas medidas económicas del gobierno de Perón, seguida por el desastroso gobierno de Aramburu, y luego llegado al extremo por el gobierno de Frondizi, que nos conduce al caos, miseria y corrupción. Estos no son desaciertos, son planes perfectamente establecidos. Planes que se concretan así. Primero, malgastar las divisas fuertes y metálicas que posee la nación, fomentando la corrupción administrativa, negociado y sustracción de los fondos del Estado. 2. Desencadenar el ágio y la especulación, haciendo el juego con el fomento de suba de salarios y al mismo tiempo la suba en mayor escala de los precios de los artículos esenciales de consumo. 3. Con esto logran empobrecer a la nación, agitar el ambiente de malestar en el seno del pueblo y concretar la entrega de la economía nacional a los capitalistas internacionales. 4. Tomar el poder con hombres procedentes de los grandes centros económicos manejados por el sionismo y la masonería. 5. Preparar la revolución social. Aquí hemos llegado hoy. Mientras los hombres de medios han copado el poder económico de la nación y ejercen su influencia en el ámbito internacional, los hombres de espíritu, dirigentes, organizan sus fuerzas revolucionarias con absoluta libertad e impunidad, caotizando y corrompiendo todos los centros intelectuales, culturales, sociales, militares, estudiantiles y religiosos, políticos y científicos. Este mismo proceso lo sufren todos los demás países latinoamericanos. Es que el plan concierne a toda Latinoamérica, cuyo primer objetivo es la Argentina, pues esta debe ser la capital de la gran nación judía latinoamericana, como lo expresa Carlos E. Etkin en su libro Abraham León y el pueblo judío latinoamericano, editorial Indoamericana, 25 de mayo 35, Buenos Aires, año 1954, página 84. El plan en sí consiste en, dice Sigfredo Gref e Isaac Arcadi, actual decano del Colegio Sarmiento, en el libro Páginas Escogidas, ya citado, editado en 1949. El plan, en su forma original, debe ser extremadamente sencillo y se pretende que lo comprendan todos. Se nos debe conceder la soberanía sobre una porción de superficie de la tierra adecuada a nuestras necesidades y a nuestras justas ambiciones del pueblo, y a todo lo demás ya proveeremos nosotros mismos. Página 10. La aparición de la nueva soberanía no es ridícula ni imposible. Los gobiernos de los países afectados por el antisemitismo tienen sumo interés en ayudarnos a obtener la soberanía. Para esta tarea sencilla en principio, pero complicada en su realización, se crean dos grandes órganos: la Society of Jewish y la Jewish Company. Lo que la Society of Jewish ha preparado científica y políticamente, la Jewish Company lo pone en práctica. Ahora bien, si se quiere fundar hoy día una nación, no hay que hacerlo de la manera que hace 1000 años, fuera la única posible. Por ejemplo, si tuviéramos que exterminar a las fieras, y vamos a aclarar, fieras o bestias, nombre que el Talmud asigna a los no judíos. Esto lo publica Golmich T, tomo 7, página 88-15 de Boba Bestia, 104b-18. Vamos. Fieras o bestias, nombre que el Talmud asigna a los no judíos, en determinado país. No lo haríamos a la manera de los europeos del siglo y no atacaríamos aisladamente a los osos,
armados de jabalinas y lanzas, sino que organizaríamos una grande y alegre cacería, dando batida a las bestias a tenerlas reunidas, y entonces arrojaríamos una bomba de melinita. Esto está en la página 110. El que quiera marchar con nosotros, que jure nuestra bandera y luche por ella por medio de la palabra, oral o escrita, y mediante la acción. Los judíos que aceptan las ideas de Estado se agrupan en torno de la Society of Jewish. Esto obtiene de tal modo la autoridad necesaria para hablar y negociar ante los gobiernos en nombre de los judíos. La Society será reconocida, para decirlo con una analogía tomada del derecho internacional, como autoridad capaz de constituir un Estado, y al declararlo el Estado ya estaría constituido. Dos países tienen que ser tomados en cuenta: Palestina y Argentina. En ambos países se han hecho notables tentativas de colonización basadas en el principio de infiltración paulatina de los judíos. Es el plan del rabino Weizmann. La infiltración tiene que acabar siempre mal, dice Herz, pues se llega inevitablemente a que el gobierno, bajo la presión de la población que se siente amenazada, prohíbe la inmigración de judíos. Por consiguiente, la inmigración solo tiene sentido cuando su base es nuestra soberanía garantizada. Página 111. La Society of Jewish entablará negociaciones con las autoridades supremas del país y con el protectorado de las potencias europeas y norteamericanas. ¿A cuál de las dos hay que dar preferencia? La Society tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío. La Society averiguará ambas cosas, dice Teodoro Herz, para continuar insinuando su preferencia, y agrega: la Argentina por naturaleza es uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie, población escasa y clima templado. La Argentina tendrá el mayor interés en cedernos una porción de tierra. Página 112. Y luego aclara Teodoro Herz: Palestina es nuestra inolvidable patria histórica. La Jewish Company Colonization Association está concebida en parte según el modelo de las grandes compañías de colonización. Será fundada como compañía por acciones con carácter de ente jurídico, de acuerdo a las leyes inglesas, y bajo la protección de Inglaterra. Tendrá su asiento central en Londres. Diré que necesitamos 1.000 millones de marcos. Esto está en la página 115. Sigue textual: la compra de tierras, la tierra cedida a la Society of Jewish de acuerdo con el derecho internacional, ha de ser adquirida naturalmente según las normas del derecho privado. Ella asegurará para sí las tierras necesarias por medio de la compra centralizada. Se tratará principalmente de la adquisición de dominios pertenecientes a las actuales autoridades supremas del país. Página 116. En la página 126 dice Teodoro Herz cuál sería el aspecto de la lucha por la emancipación del territorio que conquista. Las posesiones abandonadas por los judíos harán posible la ascensión de la masa a la felicidad. La Revolución Francesa mostró en pequeña escala algo parecido a lo que va a suceder, pero para ello tuvo que correr torrentes la sangre bajo las guillotinas en todas las provincias de la nación. Invalidó derechos adquiridos y heredados, y con ellos se enriquecieron solamente los astutos compradores de bienes del Estado. Vayan escuchando, patagónicos. Analizando el plan del profeta Teodoro Herz, vemos lo siguiente. Primero, que la Society of Jewish es arreglar la representación legal internacional de todos los judíos del mundo, que centraliza toda la autoridad y la facultad de un gobierno ambulante que busca un territorio donde asentar su pueblo, que es el sionismo mundial, que en sí constituye el Estado judío, según su fundador, Dr. Herz. Lo que la Society of Jewish ha preparado científica y políticamente, la Jewish Company lo ejecuta, dice el autor en la página 110. Por lo puesto, queda fehacientemente probado que ambas sociedades representan al gestor o gobierno que busca la tierra donde constituir o asentar a su pueblo, que es el sionismo mundial. Su instalación entonces dentro del territorio nacional significa la constitución de un Estado dentro de otro Estado, y que su finalidad inmediata o mediata es la de obtener su independencia como Estado judío, con el apoyo y la presión de las potencias y organizaciones internacionales. Y dos, que al preparar su plan
tomó con clara y expresa determinación la creación de dos estados judíos, uno en Palestina y otro en Argentina. Para destacar su preferencia en el orden de prioridad, Herzl describió su primer término a la Argentina, destacándola como la tierra más rica del mundo, y en segundo término a Palestina como la patria histórica. Sobre esto, León Pinsker, en su libro Historia y destino de los judíos, en la página 399, dice textual que el barón Mauricio de Hirsch había mandado comprar tierras a Argentina y que en 1881 ya habían emigrado 7.000 judíos. Arié León Kubovi, embajador de Israel en Argentina, en un discurso pronunciado el 28 de mayo de 1955 en la quinta convención del Comité Sefaradí en Argentina, dice: la comunidad sefaradí en Argentina es la más numerosa del mundo. Se cuentan 75.000. Tiene las condiciones requeridas para poder y deber ponerse a la cabeza de las comunidades que podían consagrarse a las cosas públicas. He dicho poder y deber porque el que puede, debe. Nuestra concepción del mundo nos indica que el poder nos ha sido dado para cumplir con nuestro deber y para encontrar satisfacción en la realización de ese deber. Para precisar a qué deber y a qué poder se refiere, agrega: y todos tenemos un juez incorruptible, al sentimiento al que ya me he referido varias veces, a la opinión pública judía y a la historia judía. Si a esto agregamos lo que nos informa Anna C. Scherzinger en su libro 1000 preguntas y respuestas del judaísmo del año 54, en su página 14, dice lo siguiente: ¿cuántos judíos viven en Sudamérica? Y contesta: aproximadamente 700.000, de los cuales 400.000 en Argentina, 125.000 en Brasil, 40.000 en Uruguay y 30.000 en Chile. Se transcribe ahora otra información que pone de manifiesto de por sí la gravedad que encierra esta información y cuyo texto dice: población judía. La República Argentina resulta actualmente el segundo país del mundo en cuanto a densidad de población judía se refiere, y solamente superada por los Estados Unidos. Es necesario destacar que la propia nación judía, Israel, no tiene dentro de sus fronteras la población judía que tenemos nosotros y que alcanzaba en junio de 1960 a casi 3 millones de personas. Asimilación al medio, no hay asimilación al medio. Existe, sí, un divorcio absoluto para con nuestra tradición, para con nuestra historia y para las ansias argentinas de un futuro mejor, frenadas por lo antinacional y lo anticristiano. La razón está en que los judíos, considerados superiores, se negaron desde el principio de sus peregrinaciones a mezclarse con los autóctonos, convencidos de que su superioridad sobre los demás nacionales, y el pueblo judío quiso ser una potencia. Esto lo dijo Bernard Lazare en su libro El antisemitismo, en la página 186 y 187. ¿Terror o lucha política? Manifiesta el actual primer ministro de Israel en un folleto de S. Aharonovich titulado Ladrones en la noche a la luz del día, en su página 31. Escuchen bien. Lucha política sionista significa inmigración, siempre y en todas las circunstancias y condiciones. Colonización por su medio de todos los esfuerzos y con la máxima capacidad. Educación del pueblo y su movilización por la autorredención, ganar la opinión pública en favor de la solución sionista, la opinión de los gobernantes, dirigentes obreros, de los partidos políticos, de congregaciones religiosas, de toda clase de organizaciones y del periodismo. Combatir las discriminaciones y la limitación de nuestros derechos, resistirlas en carácter de comunidad organizada, consciente de su voluntad, de su objetivo y de su potencialidad determinada contra los detractores. Los enemigos y opresores, combate razonado, responsable, planeado y meditado, con la firme determinación de defenderse y ofrecer combate. Todo esto está comprendido en nuestra lucha política. Con esto se pone en evidencia que las palabras del embajador judío en Argentina, incitando a las huestes judías a tomar el poder, no son efímeras ni ilusorias. El efecto lo tomaron en 1958. En la página 144 del libro Páginas Escogidas,
Krebs expresa. ¿Qué pueden surgir estados nuevos? Lo sabemos, lo vemos. Las colonias se declaran independientes de la metrópoli, los vasallos se emancipan del soberano, territorios recién descubiertos se constituyen estados independientes. Es cierto que el Estado judío está concebido como una creación completamente original en un territorio que no ha sido todavía destinado para su fin. Pero no son las existencias de tierra las que constituyen el Estado, sino los hombres unidos por la soberanía. Buena definición, ¿eh? No son las existencias de tierra las que constituyen el Estado, sino los hombres unidos por la soberanía. Por eso acá nos han buscado dividirnos, ¿no? De aquí la manifestación de Herz, de aquí la acción del sionismo, de aquí la inmigración en masa y la formación de la Confederación de Provincias Patagónicas, que abarca toda la extensión de la cordillera de los Andes. De aquí el paralelo 42, las concesiones petrolíferas, la radicación de capitales foráneos, etc. En la misma página destaca: existe, por ejemplo, una soberanía sin fundamento material, territorio, la más respetada del mundo, la soberanía del Papa. Por eso la creación del sionismo como organismo mundial, en cuyo seno fue reconocida una representación llamada comité. Muy buenísimo, muy buena este planteo que hacen ellos, ¿no? Buenísimo. Esto lo planificó Herz en 1896. En 1914-18 se produce la Guerra Mundial y en el Acuerdo de Versalles nace la primera organización mundial, la Sociedad de las Naciones, que en sí constituye el ensayo del gobierno universal, meta del sionismo internacional, de la masonería y del comunismo. Entre 39 y 45, la Segunda Guerra Mundial dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, en reemplazo de la Sociedad de las Naciones. En ambas organizaciones fueron numerosos los sionistas intervenientes, y sus resoluciones han sido impuestas de acuerdo a sus conveniencias. Hoy vemos que todos los países del mundo supeditan hasta las cuestiones más insignificantes a las decisiones de organismos internacionales, regidos por ellos, quienes tratan de centralizar todas las actividades económicas, políticas, sociales, educacionales, militares, etcétera, etcétera, etcétera. En las ciencias políticas tiene actualmente general aceptación la teoría de la necesidad fundada en la razón. Esta teoría, para justificar el origen del Estado, no puede ser refutada históricamente como la teoría del contrato social. Está en la página 144 del libro. El territorio de Israel no cubre las necesidades judías y con este pretexto ellos se adjudican el derecho a apoderarse de otro territorio para agrupar a su colectividad mundial, que llegaría actualmente a más de 20 millones de individuos. En lo que concierne al surgimiento del Estado judío, dice Herz, me apoyo absolutamente en la teoría de la necesidad fundada en la razón. Y agrega, pero en esta teoría se elude la cuestión del Estado. Resulta imprescindible una razón legítima. Si esa razón legítima a que hace referencia no existiera, se hace necesario crearla. Y para crearla nada mejor que la agitación de las masas, a cuya abstención solo se podrá llegar provocando el caos, acrecentando la miseria, corrompiendo en forma deliberada y constante juntamente con la negación de todos los derechos soberanos de la nación. Esta acción provoca en las provincias el deseo de independizarse del gobierno nacional central corrupto y dictatorial. Sucintamente, esta es la política adoptada por nuestro actual gobierno. Cabe ahora preguntarse, ¿por qué y para qué nació la idea de la creación de la Confederación de Provincias Patagónicas? Reflexionemos también sobre la situación del gobierno central con respecto a las provincias en materia política y económica, y si las disidencias que se han producido siguen produciéndose no son provocadas, y si ello no pudiese constituir la invocada razón legítima. Se están dando las condiciones para que una circunstancial confederación de provincias basada en esa razón legítima provocada rompa con el gobierno central, declare su independencia y pida su reconocimiento a las organizaciones mundiales, la OEA y la ONU, y a las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, y conociendo que tanto estas organizaciones mundiales como las grandes potencias están regidas directa o indirectamente por el sionismo, es de presumir que el reconocimiento se otorgaría ipso facto.
Y en tal caso, para que preguntarse si podría el gobierno central, aún en el caso de ser ejercido por los argentinos patriotas, intervenir con sus fuerzas para reprimir esas provincias rebeldes. Evidentemente no. Pues si lo intentara no haría otra cosa que invadir los territorios de una nación recientemente creada y reconocida por organismos y países mundiales. Si total ocurriera, daría lugar a que esas organizaciones mundiales concurrieran con fuerzas armadas en auxilio de la nueva nación, en uso de las facultades que les han sido conferidas y ya con muchos precedentes. En el caso de Corea, del Congo, el Canal de Suez, e incluso la sanción a la República Dominicana. Entonces, de una u otra manera, la Argentina sería sometida y obligada a la pérdida de la región más rica de su territorio o, en su defecto, a la pérdida total de su soberanía. En esto consiste realmente el plan, y lo que está pasando en nuestro país no es otra cosa que el plan puesto en práctica, y actualmente en pleno desarrollo y evolución. La mayoría de los argentinos ignoran esta conspiración, pero hay otros que conscientemente la apoyan. Muy duros tendremos que ser con ellos. Tiene estrecha relación con el plan la totalidad de las concesiones territoriales de petróleo, estratégicamente ubicadas, la venta de grandes secciones de territorio andino de un extremo a otro del territorio patrio, la radicación indiscrecional de capitales internacionales, sin ajustarse a las mínimas previsiones legales existentes, con la única excusa de ganar tiempo para el desarrollo de la nación, la exaltación de todo lo extranjero y la inferiorización y el desprecio por todo lo argentino. Otra de las cosas que está íntimamente ligada al plan es la liberación de impuestos al sur del paralelo 42, creando una situación de privilegio para esa zona y encendiendo un antagonismo ya manifiesto con el resto del país. Actualmente la Argentina sufre el sometimiento total de la economía y de la soberanía nacional al capitalismo. Refiriéndose Herzl a esa razón legítima para la ruptura de relaciones o vínculos de dependencia con el gobierno central y la creación justificada del nuevo Estado, dice textual: creo que esta razón legítima puede ser encontrada en la negotiorum gestio, para lo cual hay que considerar el conjunto de los ciudadanos sin discriminación y al gobierno como gestor. Los romanos, gracias a su maravillosa conciencia de derecho, crearon la negotorium gestio, una preciosa obra maestra. El fundamento legal de la razón legítima estaría entonces sustentado jurídicamente en la mencionada ley romana. Cuando peligran los bienes de una persona que no puede cuidar de ellos por sí misma, cualquiera tiene el derecho de intervenir para salvarlos. ¿Escuchen bien, eh? Cuando peligran los bienes de una persona que no puede cuidar de ellos por sí misma, cualquiera tiene el derecho de intervenir para salvarlos. Pongan los araucanos en el medio acá. Este no es sino un fiel reflejo de la doctrina de Monroe, que constituye el fundamento para la política de expansión imperialista de los Estados Unidos, tendiente al sometimiento de todos los países latinoamericanos. Lo confirma lo expresado por el presidente Coolidge en Nueva York en su discurso del 23 de abril de 1927. Las personas y las propiedades de los ciudadanos norteamericanos forman parte del dominio general de la nación, aun cuando se encuentren en el extranjero. Los gobiernos que se respetan tienen la clara obligación de proteger a la persona y la propiedad de sus ciudadanos, donde quiera que fuese. Esto se lo plantearon en Irigoyen cuando el conflicto de la Patagonia, yo lo dije, de Santa Cruz. O defienden los intereses de los terratenientes ingleses o vamos nosotros con la flota a hacerlo. A la misma doctrina se refiere Nicholas John Speakman en la página 74 de su libro Los Estados Unidos frente al mundo. El poderoso se alza con lo que puede y el débil cede lo que tiene que ceder. Asa de la Torre, en su libro Teoría y Práctica del Aprismo, página 11, refiriéndose a la doctrina Monroe, dice, escuchen, muy curioso esto, Con el transcurso del tiempo ha devenido no solamente una doctrina nacionalista de los Estados Unidos, sino una doctrina imperialista de su clase dominante. No ignoramos que la clase dominante en los Estados Unidos es la capitalista judía. Con esto queda probado cuáles son sus instrumentos legales que los judíos van a esgrimir y las complicidades internacionales a que van a recurrir para justificar el despojo del territorio y patrimonio argentinos.
He de hacer notar que esto no es un descubrimiento reciente, por el contrario es un hecho conocido por los hombres de gobierno desde la larga data. Ya en 1936, en la conferencia panamericana realizada en Buenos Aires, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, refiriéndose a la doctrina Monroe, la calificó de trampa para incautos, agregando: es nada menos que el instrumento por medio del cual Estados Unidos esperaba extender su poder e influencia sobre las demás naciones del hemisferio. Esto lo dijo Haya de la Torre. Hertz, en su enumeración de su plan, dice: el gestor no actúa por encargo de nadie. La orden le viene dictada por una necesidad superior. En calidad de tal se entera de la emergencia que exige la intervención. El Estado nace como resultado de la lucha de un pueblo por su existencia. En estas luchas no es posible hacer largas tramitaciones para recibir determinada orden. El gestor toma el mando y se pone a la cabeza. El gestor del Estado está suficientemente autorizado cuando la cosa pública está en peligro y el dominio se haya incapacitado para obrar por sí mismo. De un simple análisis de los últimos párrafos del plan surgen claramente las intenciones y se vislumbran las trampas preparadas. Planteemos tres interrogantes. Primero, ¿quién es actualmente el gestor de las radicaciones de grandes capitales judíos en Argentina? Evidentemente Estados Unidos. 2. ¿Quién o quiénes serían los gestores del pueblo judío que velen por la vida e intereses de la comunidad judía radicada en Argentina? Y el presidente del Sionismo Mundial y presidente del Congreso Mundial Judío. Suiza, Londres y Nueva York. Y 3. ¿Cuándo podrían considerar dichos gestores que las vidas, intereses y su colectividad están en peligro, debiendo auxiliarlos bajo sus fuerzas? Se lo establecen ellos. 2 son las circunstancias, porque dobles son las vías que utilizan siempre para el logro de sus designios. Estamos en la cumbre del comunismo y en la cumbre del capitalismo, dice Teodoro Hertz en su página 105. Cuando deba intervenir en defensa de la soberanía de Andinia al declarar su independencia, según la doctrina Monroe. La otra la razón legítima sugeriría del estallido en la Argentina de una revolución comunista, y el gobierno argentino se muestra impotente para salvaguardar las vidas e intereses de esa colectividad. La intervención encontraría también justificativo en los sabotajes y matanzas generalizadas realizadas por los elementos revolucionarios irresponsables. Estas son las circunstancias previstas como la razón legítima que dará lugar a la intervención de Fuerzas Armadas Internacionales en nuestro territorio. Es todo lo que yo puedo hacer. Yo les estoy mostrando que ya no lo estoy diciendo yo, no lo estamos diciendo los conspiranoicos, lo están diciendo los propios judíos desde hace más de un siglo. Más pruebas no les puedo dar. Si los habitantes de la Patagonia no la entienden, que ellos van a ser los próximos palestinos, pues si se creen que esta gente, una vez que se haga cargo ahí, le van a respetar que tengan hoteles, qué sé yo, restaurantes, no, muchachos, papita. Y lo que piensa que van a trabajar con ellos, ya lo dije varias veces, para mano de obra barata traen los chinos. Con los aledatos tecnológicos que hay ahora, la desocupación que va a haber, que lo dije en el próximo programa anterior, que dijo este hombre Ramírez, en el video que pasé, va a haber chinos sin laburo a rolete, que laburan por la comida 365 días al año. Vamos a leer una noticia que escribió Fernando Soriano en Infobae y que tiene que ver con la anterior. Porque cómo se está operando en la afuera. Y acá la sarta de idiotas de la Argentina, que hay muchísimo, que dicen que no saben nada, son inteligentes para pensar en otras cosas, para pensar en esto nada, absolutamente nada. Eso también tiene que ver con el Randini, y es la parte de las condiciones que se tienen que dar para su cumplimiento.
La ONU volvió a intervenir en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. En un documento fechado este viernes 6 de octubre y dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de este organismo deja ver su preocupación por la falta de avances en el caso y mantiene en el centro de su hipótesis la actuación de Gendarmería. Por eso le pide al gobierno esclarecer de forma prioritaria la participación de esa fuerza federal en los hechos ocurridos el 1 de agosto. El comité sigue altamente preocupado porque la suerte y el paradero del señor Santiago Maldonado todavía no han sido esclarecidos. Y la información disponible refleja una falta de avances en investigaciones en curso, se expresa uno de los primeros párrafos del texto. La ONU le solicita al gobierno esclarecer en forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos y, en caso de demostrarse, establecer y sancionar sus responsabilidades, tomando en cuenta que la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada puede resultar clave para ubicar a la persona desaparecida. En ese sentido, el Comité del Organismo Internacional volvió a recomendar al Estado el apartamiento de la fuerza en la investigación. El Comité reitera que se garantice que la Gendarmería no participe como ente investigador en la búsqueda del señor Maldonado y en la investigación de su desaparición, dice el comunicado. Y apunta contra el Ministerio de Seguridad Nacional, ya que estaría trabajando sobre la base de informes elaborados por la misma Gendarmería. El informe del Comité contra la Desaparición Forzada está plagado de críticas a la investigación y al gobierno nacional. Acusa a los altos mandos de rechazar rápidamente la hipótesis que involucra a Gendarmería y la tipificación de desaparición forzada. La ONU enumera una serie de antecedentes que involucran a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en declaraciones en ese sentido y resalta la que hizo el 16 de agosto en el Senado Nacional, donde expresó dudas sobre la presencia de Maldonado en el pull-up y en un informe del 18 de agosto remitido a la ONU. El comité queda sorprendido con esta afirmación, toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba el señor Maldonado en el territorio. La ONU apunta contra Bullrich al señalarle que filtró información a los medios antes que ésta llegara al despacho del ex juez Guido Otranto. Y manifiesta su preocupación por la acumulación de hechos, declaraciones y circunstancias que ponen en entredicho la independencia e imparcialidad de los procesos de búsqueda e investigación y no permite que en dichos procesos se desarrollen de forma legítima y eficaz. El Comité contra la Desaparición Forzada es crítico también con el manejo de los elementos de prueba en la causa. El informe toma la denuncia del defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, quien había denunciado que las camionetas de Gendarmería fueron lavadas antes de los peritajes en busca de ADN, compatible con el de Maldonado. Y remarca las contradicciones del segundo jefe del Escuadrón 36 de Esquel, Juan Pablo Escola, cuando dijo que los gendarmes no habían llegado al río Chubut, como después quedó claro que sí. También la ONU lamenta la demora en el allanamiento de los escuadrones de Gendarmería y la integración al expediente de fotografías y videos del operativo. Han prolongado de forma indebida los procesos de búsqueda e investigación llevados a cabo. Adicionalmente demuestra una violación clara de los principios básicos de la cadena de custodia. Por último, la ONU acusa al gobierno de no haber adoptado medidas cautelares sugeridas por el organismo para proteger a los familiares de Maldonado y a los miembros de la comunidad mapuche de la PULOP para que puedan realizar actividades relacionadas con la búsqueda sin ser objeto de violencia y hostigamiento. Y quizá en su punto más fuerte apunta contra el gobierno, contra el Estado, por el maltrato contra los mapuches. La ONU sugiere que las actividades del gobierno, al vincularlo con grupos radicalizados como la RAM, no ayudan a la causa y los exponen a peligros. Según la información a disposición del comité, los miembros de la comunidad PULO seguirán siendo estigmatizados y desacreditados periódicamente por funcionarios del Estado, parte que los presenta como una amenaza para el país. En vez de proteger a los integrantes de la comunidad interesada, este tipo de declaraciones los pone directamente en riesgo. Muchachos del gobierno, entraron como por un tubo con el tema Maldonado ustedes. Y el 40% de la gente lo va a votar el domingo, el otro domingo. Por eso digo lo que dije al principio. Este país no tiene salida ya. Vamos a terminar. Esta es la realidad argentina, que el sistema oculta y que la población en su inmensa mayoría acepta porque es la postura más fácil.
La imagen de ese padre que no denuncia la violación de su hija en un colegio tomado, porque él fue uno de los incentivadores a la toma, es una muestra cabal de lo que es la sociedad argentina del siglo XXI. Cuando manifiesto que a nadie le interesa cerrar la grieta, no me refiero solo a los gobernantes. La grieta le viene bien a todos. De esa forma tenemos un enemigo a quien echar la culpa de nuestros fracasos. Pero es un enemigo como nosotros, con las mismas cobardías y el vuelo bajo. Tratar de superar la grieta, ver al otro no como un enemigo, sino como alguien que sufre las mismas consecuencias derivadas de una agresión externa con la complicidad de la clase dirigente, significa un objetivo mayor. Y ese objetivo mayor encierra otro tipo de compromiso: volar alto y enfrentar a alguien más poderoso. Y eso, estas generaciones cobardes ni siquiera lo tienen como una posibilidad. Posiblemente la Argentina sea una raza extinguida, y como tal no tiene razón de ser ni de estar en este territorio. Posiblemente el 95% de la población se haya convertido en un pequeño burgués, y la única diferencia debe ser el valor por el cual canjeamos nuestra desidia. Para algunos, tomar una cerveza tranquilo en la plaza alcanza. Para otros será un whisky escocés en Puerto Madero. La simbología es la misma. A mí que me gusta la historia por las enseñanzas que deja, más en un país dispuesto a repetirla, veo este gobierno de Macri con mucha similitud al de Mitre. Bartolomé significó el nacimiento de un régimen que para algunos duró 80 años y para otros aún sigue vigente, y con Macri se actualiza. Un sistema basado en la explotación extractiva, sin valor agregado, campo y minería. Corrupto y especulador, significó el nacimiento de una clase con privilegios, de grandes terratenientes que compran grandísimas extensiones de tierra a precios irrisorios, otros de remate y otros regalados. Un sistema político basado en el unicato, donde el Congreso estaba solamente para dar la imagen democrática. Económicamente independiente del imperio de turno, concediéndole al mismo privilegios aceptados solo en repúblicas bananeras. La política exterior atada al cargo de los imperios dueños del mundo. Eso era la generación del 80. Arturo Jauretche, en su libro Manual de Sonceras Argentinas, cuenta que a principios del siglo XX, un amigo ve luego de 2 meses al presidente electo de Uruguay, José Batlle y Ordóñez, y le pregunta: ¿cómo te sientes a 2 meses de ser presidente? Como el gerente de una estancia cuya sede está en Londres, fue la respuesta. El régimen basado en la generación del 80 se sostuvo en base al fraude y represión. Hay 2 casos emblemáticos que lo demuestran. Uno fue la renovación presidencial de 1892. Ante la posibilidad de perder el régimen gobernante en las elecciones en manos radicales, una semana antes de las elecciones, con la excusa de haber descubierto un plan en donde se atentaba contra su vida, la de Roca y otros dirigentes, Carlos Pellegrini arrestó a todos los candidatos radicales, incluida la fórmula presidencial, lo que liberó luego de las elecciones. La otra es una confesión de parte de Sarmiento. Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia Tejó de Sarmiento. Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, nos han dado este resultado admirable. Los gauchos que se resistieron a votar por los candidatos del gobierno fueron encarcelados, puestos en el cepo, enviados al ejército para que sirviesen en la frontera de los indios, y muchos de ellos perdieron el rancho, sus escasos bienes y hasta su mujer. Pusimos en cada parroquia cantones con gente armada. Bandas de soldados armados recorrieron de noche las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo. Fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con este y otros medios que el día 29 triunfamos sin oposición.
Esta es una carta de su pariente Domingo de Oro, el 7 de junio de 1857, respecto a las elecciones de 1857 en Buenos Aires. Y Sarmiento es intocable. Para esta gente que gobierna, es intocable. Para que nos conocemos la historia argentina, la similitud de Macri con la generación del 80 es tremenda. Una nueva restauración conservadora, ayornada al siglo XXI, teniendo en cuenta que el nuevo orden mundial imperante hoy es comunista. Economía por derecha, cultura por izquierda. Escuela de Frankfurt al palo. Tomando café con un amigo, me comentó que si hay balcanización va a haber quilombo. Quédate tranquilo, le respondí. Ya tienen armada toda la publicidad y la campaña. No solo para sacarnos por la mitad del territorio, sino para que nos sintamos culpables. No te preocupes. Nos sacan 1 millón de kilómetros cuadrados sin disparar un tiro, único en la historia de la humanidad. Y esto no es todo. Una vez que alguien haga punta, se van a venir reclamos de independencia por todos lados. No hay provincia que se lleve bien con sus vecinos, hay muchas con problemas internos con su capital. Además, los gobernadores, con tal de lavar sus culpas y lo que vienen robando hace 30 o 40 años, y echar las culpas a Buenos Aires, cualquier colectivo los deja en la puerta. Si alguien tiene alguna duda de quién puede defendernos ante un conflicto interno, interiorícense de lo que son las Fuerzas Armadas hoy, comenzando por la obra social. Cuando conozcan el puterío y la corrupción reinante, van a tomar conciencia de la realidad. No es solamente el equipamiento el problema. Lo que sí personalmente me gustaría es que el referéndum en las provincias patagónicas no sea secreto. Por lo menos como consuelo, me divertiría saber lo que van a hacer los nuevos dueños con los que votaron la independencia. Es natural, como en nuestro país todos tienen la excusa que no están informados, no saben lo que le pasó y le pasa a los palestinos. Una cosa le pediría a las autoridades de lo que quede en la Argentina, y es que no recibir refugiados patagónicos si votaron la independencia. Esto es irreversible, no tanto por el enemigo, mucho más por nosotros.